Bueno, en este ejercicio, o sea, con esta unidad que es termodinámica de soluciones, lo que vemos son mezclas homogéneas. Lo que ustedes han visto en las mezclas homogéneas es que tenemos una propiedad de la mezcla total y luego tenemos propiedades molares parciales, que es cuánto vale la propiedad, el volumen, la entalpía, la energía libre o la energía interna de un componente en la mezcla que es distinta a la del componente cuando está puro. Entonces, este primer problema lo que me plantea a mí es una mezcla entre dos metales, cadmio y plomo, donde tengo datos experimentales, ¿sí? Lo que me da es el cambio de entalpía de mezcla y el cambio de energía libre molar de mezcla. ¿En función de qué? En función de distintas fracciones molares de plomo. O sea que para cada fracción molar yo he preparado una mezcla distinta, he tenido que preparar una mezcla distinta y he obtenido distintos valores de entalpía y de energía libre. Fíjense que cuando estoy hablando de propiedades, de cambio de propiedades termodinámicas, siempre ese cambio para cuando las fracciones molares de cualquiera de los componentes que forme esa mezcla valga 0 o 1, o sea que tenga acá, cuando la fracción molar del plomo vale 0, el cadmio es puro, y cuando la fracción molar del plomo es 1, el cadmio es 0, tengo componente puro plomo, componente puro cadmio, los delta de cualquier propiedad valen 0. O sea que las gráficas que yo voy a obtener de estas propiedades van a ir de 0 a 0. Lo que se pide en esto es encontrar el cambio de entropía de la mezcla para cada una de estas soluciones, los cambios de entropías molares parciales para el cadmio y el plomo, y evaluar, bueno, acá, para una fracción molar del cadmio igual a 0,4. O sea, una vez que han evaluado en todo el rango de composición, ya está, no necesito más. Como en general, el procedimiento es, si tengo datos experimentales, lo que voy a hacer es buscar una curva analítica que ajuste estos datos experimentales para poder aplicar las ecuaciones que relacionan a la propiedad integral con las propiedades molares parciales. ¿Sí? En este caso es encontrar las propiedades molares parciales a partir de la propiedad integral de la mezcla. Entonces, lo que hice fue escribir en forma matricial las fracciones molares del plomo. Yo esta S la puse por experimental, cada uno la escribe como quiere. Lo que sí necesito es que ustedes determinen cuál va a ser para ustedes el componente 1 y el componente 2 cuando resuelvan un ejercicio, que lo dejen claro, porque muchas veces ustedes trabajan, me ha pasado estando en el curso, que ustedes ponen X y no saben si ese X es del componente 1 o el componente 2. ¿Bien? Acá vamos a tomar el plomo como el componente 1. Estos son los valores experimentales. ¿Qué sabemos de termodinámica? Bueno, de termodinámica sabemos que la entropía de mezclas es igual, y acá estoy trabajando únicamente con los datos experimentales, la entalpía de mezcla menos la energía libre molar de mezcla dividido la temperatura, por la relación que hay entre delta G igual a delta H menos T por delta S. Lo que hice fue graficar cada una de estas propiedades en función de la fracción molar del plomo, y esto, como ven, como les dije, son valores, en este caso, el delta H y el delta G van de 0 a 0, el delta S, acá le tendría, sí, también, le tendría que haber cambiado el rango, pero es una propiedad que va de 0 a 0. Ahora, ¿qué hago con estos datos? ¿Cómo calculo? ¿Profe? Sí. ¿Cómo hace para graficar el delta S de ese lado del eje? Sí, te venís al gráfico, format, y habilitas
el eje secundario de I y te sale. O sea, yo pongo el gráfico, me vengo, format, habilitar el eje de I, acepto y ya me deja acá. Y después trabajo con los valores, si tengo acá de rangos, las escalas, digamos, si querés trabajar con las mismas escalas o no. ¿Sí? Sí, profe, Profe, gracias. perdón, se me había cortado un poco el audio antes y ahora sí, yo por eso lo interrumpo en este momento. El delta HM y el delta GM, ¿de dónde salían? Son valores experimentales. Pero es la variación de respecto a qué. Es la variación de, esto es, fíjate, delta HM es el cambio de entalpía molar de la mezcla experimental, de toda la mezcla. El cambio de energía libre molar de toda la mezcla experimental. A partir de conocer estos dos y por la relación delta G igual a delta H menos T delta S, despejo delta S. Y saco el cambio de entropía molar de toda la mezcla. A partir de estas propiedades molares integrales, porque al decir que es de la mezcla, es la propiedad integral, lo que yo pido es, calculemos ahora cuánto vale el cambio de entalpía molar parcial, o sea, el cambio de entalpía molar para el plomo en la mezcla y el cambio de entalpía molar parcial para el cadmio en la mezcla. Eso es el objetivo de este ejercicio. Dada la propiedad integral de mezcla, encontrar las molares parciales. ¿Me entienden? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien. Ahora, si gráficamente uno podría, este es el método de las tangentes. El método de las tangentes gráfico es, digamos, a ver, si yo quiero para una fracción molar de 0,4 del plomo, entonces yo voy a la propiedad que quiero, trazo una recta tangente y en los ejes voy a medir los cambios de las propiedades molares parciales. Eso sería el método gráfico. Fíjense que si yo acá grafico en función de la fracción molar del plomo, cuando el plomo tiene su fracción molar es 0, ¿qué tengo en este eje? Cadmio puro. Y cuando la fracción molar del plomo es 1, acá tengo plomo puro. Entre medio, en todo el rango de composición, voy teniendo distintas mezclas de cadmio y plomo. Para poder evaluar esas distintas mezclas, yo tuve que prepararlas en esas distintas proporciones. O sea que yo tomé una mezcla que tenía una fracción molar 0,1 de plomo, 0,9 de cadmio, y medí sus propiedades de mezcla. Luego preparé otra que tuviera una composición 0,2, 0,8, medí sus propiedades. ¿Entienden? Eso es hacer un experimento. O sea, preparar una serie de mezclas distintas a distintas composiciones, medir los valores de las propiedades que queremos, y a partir de eso comenzar a trabajar. Entonces, ¿qué hago yo? Teniendo los datos... Profe, Sí, ¿y ahí el delta H y el delta G se hacen cero porque coinciden con la propiedad en incremento? ¿Es por eso? claro, Porque ese estas delta sería la son propiedad en propiedades en incremento. incremento. Sí, sí, sí. Son propiedades en incremento. Exactamente. Si yo digo el cambio, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Es la cantidad de energía, si me refiero al delta H, la cantidad de energía o la cantidad de calor que puede liberar o absorber una mezcla de una composición determinada, o sea, cuando estoy midiendo los componentes puros en esas composiciones tenían una entalpía determinada. Luego los mezclé, la mezcla tiene una entalpía determinada. La diferencia entre la entalpía de la mezcla menos la de los componentes puros es este cambio que estoy midiendo. Es lo que ustedes llaman propiedades en incremento. ¿Sí o no? O sea, un delta H le vamos a poner de mezcla, no sé,
de mezcla, ¿sí? Lo puedo definir como ¿qué? Como la entalpía de la mezcla, y acá no lo pongo en función de, ahí está empezando a aparecer la gente, no lo pongo en función de X ni de nada, menos si esta mezcla tiene dos componentes. El componente 1 va a ser la fracción molar del componente 1 por la entalpía del componente 1 puro, menos la fracción molar del componente 2 por la entalpía del componente 2 puro. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, profe, lo seguimos. Bien. Entonces, ay, no, ¿qué hice? Esperen que estaba haciendo, no quería hacer esto. No, quería, o sea, esto lo voy a hacer así. No quería que esto fuera quería interrumpir el cálculo. ¿Me entienden? Bueno, no importa. Listo, acá. Vamos a decir. Clic derecho lo puede Clic. anular Clic ahí, derecho. disable Acá limitation. está. Ahí está. Eso, gracias. Bien. Entonces, esto es lo que estoy midiendo, chicos. Yo tenía el componente 1 puro. El componente 2 puro, que tienen una entalpía molar de componente puro a una temperatura y a la presión de una atmósfera. ¿Bien? Ahora, si yo mezclo estos dos componentes, cada uno a una composición determinada, entonces, estos dos van a formar una mezcla. Esa mezcla va a tener una entalpía que es la entalpía de mezcla. Lo que yo estoy midiendo acá es cuánto cambió la variable entalpía entre tener los componentes puros y tener los componentes mezclados. Eso es lo que estoy midiendo. ¿Me entienden? Esa es la propiedad en incremento que ustedes han visto. La diferencia que hay entre la entalpía de tener los componentes puros menos tener la entalpía cuando los componentes ya han formado la mezcla. Ese es el delta. ¿Eso lo entienden? Sí, profe. Bien, entonces, ¿yo qué tengo acá? Los valores experimentales. Lo que voy a hacer es ajustar estas curvas, ¿para qué? Para poder trabajar con las expresiones analíticas que vieron en el teórico. Dada la propiedad de mezcla, encontrar las propiedades molares parciales. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un ajuste de curva de este tipo, de los delta o de las propiedades de mezcla, vamos a utilizar la función de ajuste GenFit. MATCAD tiene distintas funciones de ajuste. Esta es una función de ajuste que está buena usarla porque yo veo cuál es la ecuación de ajuste que propongo que va a ajustar los puntos experimentales que yo tengo. Entonces, mi ecuación de ajuste va a ser función de la fracción molar y de otra variable que acá la llamo h, j, llámenla como quieran. Estos son los coeficientes del polinomio. ¿Bien? ¿Por qué tiene esta forma? Acá tengo un polinomio que me sirve para estas curvas, o sea, una función polinómica, pero que está multiplicado por 1 menos x elevado al cuadrado. Este término, 1 menos x elevado al cuadrado, me sirve para asegurarme que la función que yo estoy obteniendo de ajuste empieza en 0 y termina en 0. Si en lugar de ajustar un cambio de entalpía, yo ajusto la entalpía sin el delta, entonces mi función no va a empezar en 0 y va a terminar en 0, ya lo vamos a ver en otras, y no hace falta multiplicar el polinomio por 1 menos x cuadrado. ¿Pero qué hago yo? Entonces, ajusto, ¿cómo voy a ajustar estos parámetros experimentales? Primero, vamos al cambio de entalpía, y esto que va para entalpía sirve para entropía y energía libre. Planteo mi función de x y función de h, que son los coeficientes
de mi polinomio. Acá, H1, H2, H3 y H4 están escritos como matricial. ¿Sí? Entonces, a esos valores, H1, 2, 3 y 4, le tengo que dar valores iniciales para que MATCAD pueda, a través de GenFit, empezar a calcular cuáles son los valores que van a tomar H1, H2, H3 y H4, tal que multiplicados por las fracciones molares, yo tenga estos puntos experimentales. Pero, ¿qué puntos experimentales tiene que ajustar? Bueno, los valores que yo voy a encontrar de H, tal que me ajusten a un valor experimental, los voy a encontrar con la función GenFit, que tiene 4 argumentos. ¿Cuáles son esos 4 argumentos? Primero, la fracción molar que tengo experimental. La propiedad que tengo experimental, que es lo que quiero ajustar. Mi polinomio y la función de ajuste que yo le doy, salvo que la función de ajuste no la pongo como función de x y de h acá dentro de los argumentos de GenFit, sino que le pongo nada más que el nombre. Entonces, lo que hace MATCAD es, dados estos valores experimentales, encontrar los valores de h que hacen que esta ecuación ajuste estos puntos experimentales. ¿Entienden lo que les digo? ¡Wow, qué silencio! Sí, profe. Sí, sí, entendemos. Bien, entonces, no sé si han hecho ya ajuste de curvas, porque si han hecho, ¿para qué se los explico? Pero bueno, acá yo tengo los valores de h. Entonces, redefino nuevamente para tenerlo solo en función de x, a mi variable entalpía. El cambio de entalpía de mezcla en función de la fracción molar va a ser igual al cambio de entalpía de mezcla en función de x y h solución, o sea, de estos valores. Esta ecuación con estos valores. Luego, doy un rango de x, que ustedes ya están acostumbrados a trabajar con los rangos de x, y lo que hice acá fue graficar tanto los valores experimentales como la curva que ajusta estos valores experimentales. Y como ustedes verán, la curva pasa bastante bien por los datos experimentales que tengo. Entonces, a partir de esta ecuación que yo tengo acá, yo digo que esta ecuación representa mis valores experimentales, esta función matemática. Entonces, a partir de acá, que es la función de la propiedad integral, voy a calcular las propiedades molares parciales. ¿Entienden cuál es el objetivo? Si a mí inicialmente me hubieran dicho el cambio de entalpía molar integral de mezcla cumple con esta función, entonces yo no tengo que hacer el ajuste de curva, directamente voy a hacer el paso que les voy a mostrar a continuación. Ahora. Profe, Sí. esa función Sí. que describe la curva, Esta. es una función que, sí, es una función que hay que, o sea, nosotros tenemos que inventar, ¿sería? Mira, sí, pero ¿qué vas a tener? En el tema de soluciones, siempre vas a trabajar con polinomios. ¿Bien? Puede ser la ecuación de una recta. Si tuviera una gráfica que te diera datos experimentales y es prácticamente una recta, pones acá como la ecuación de una recta. Pero para soluciones son funciones polinómicas. No hay otra cosa. Pero es la que ustedes tienen que poner, ¿sí? Ustedes deberían saber. Si no lo saben, les digo, no, claro. Ahora, les digo, no se hagan problema porque lo único que vamos a ajustar van a ser puntos experimentales que puedan cumplir con este polinomio. ¿Está claro? Profe, siempre te Profe, da gracias. 4 valores A lo de mejor H. pueden ser 3, pueden ser 5. Con 3 a lo mejor te ajusta, con 5 te va a ajustar mejor, capaz. Pero eso lo determinan ustedes. ¿Bien? Ah, bueno. Sí.
Yo le doy 4 valores y veo si funciona. Bueno, esto que hice para la entalpía, lo hice lo mismo para la energía libre, y acá cambié el H por el G, y lo hice para la entropía. O sea, lo que hice fue buscar todas las funciones matemáticas, ¿sí? Acá están todas las funciones matemáticas ajustadas. Fíjense que para el delta S, yo no busqué la ecuación de ajuste, sino que planteé un delta S de X, que ya es función del delta G de mezcla de ajuste y el delta H de mezcla de ajuste, que no son los valores experimentales. ¿Entienden lo que les digo? Sí, así Sí, no hace falta ajustar otra curva. En Claro, función de otras dos que están exactamente. Sino ajustadas. que directamente, ya con las con las funciones ajustadas, calcule el delta S de la mezcla. Bueno, entonces yo acá, lo único que hice hasta acá fue sacar el delta S de mezcla, una ecuación que me represente el cambio de entropía molar integral de la mezcla. Ahora lo que hice fue, yo calculé todas las propiedades molares. Entalpía, creo, energía libre, entropía, no importa lo que pidió el ejercicio. Fíjense, dada la propiedad, cualquier propiedad integral, la propiedad del plomo, que es el componente 1, esta propiedad molar parcial, es igual a ¿qué? O cómo se define de acuerdo al método de las tangentes. Como la propiedad de mezcla menos 1 menos la fracción molar del componente 1 por la derivada respecto a la fracción molar de la propiedad integral de mezcla. Para el componente 2 se cumple que el cambio de entalpía molar parcial para el componente 2 es el cambio de entalpía molar integral de la mezcla menos la fracción del componente 1 por la derivada respecto a la fracción molar ¿de quién? De la propiedad integral. Esta ecuación, estas dos ecuaciones, tal como están planteadas, sirven para cambios de entalpía, energía libre, entropía, volumen, energía libre de Gibbs, ya lo dije, cualquier propiedad termodinámica que tenga, tanto para los cambios como para las propiedades. Si yo acá, en lugar de tener cambio de entalpía, tengo entalpía, entonces lo que obtengo acá no es el cambio de entalpía del componente, sino es la entalpía del componente. Esto es general. O sea, acá, ¿por qué obtengo el cambio de entalpía del plomo? Porque parto del cambio de entalpía de la mezcla. Dada la propiedad integral, obtengo las propiedades molares parciales. Las ecuaciones para obtener las propiedades molares parciales son estas. No hay nada más. No hay nada más que esto. Entonces, después, ¿qué hice? Las grafiqué y veo que la propiedad de mezcla va de 0 a 0 y que, como ustedes vieron, las propiedades en incremento iban de, acá tengo la del cadmio, para el cadmio puro, que va de 0 hasta, hasta un valor dado, que es cadmio, bueno, acá no lo voy a llamar de dilución infinita, y esta es la del plomo, y que ambas curvas, o ambas propiedades se cortan en un punto, en el mismo punto, sobre la propiedad integral. Y eso es todo, chicos. No hay más nada, no hay ningún otro truco. Cualquiera sea el dato experimental que yo les dé, volumen, densidad, entalpía, energía libre en exceso, volumen en exceso, entalpía en exceso, entropía en exceso, o sus respectivos cambios, dadas las propiedades integrales, obtengo las parciales utilizando estas ecuaciones. Si lo que me dan es delta, obtengo delta. Si me dan solo la propiedad, obtengo la propiedad. ¿Entienden? sí, profe. Y profe, entendemos. Bueno, y nada más. Y ese es todo el ejercicio. Acá lo hice para delta G. Evalué delta G, el cambio de energía libre, a una fracción molar de 0,5, porque se me ocurrió. Acá tengo delta S.
Y se acabó. Y este es el ejercicio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Lo primero que hicimos. Primero, me voy arriba de nuevo. Identifico cuáles son los datos. Son propiedades de mezcla, o sea, integral o parcial. Son propiedades integrales, porque no tengo el subíndice 1, 2, cadmio o plomo acá. Entonces, esto es la integral de la mezcla. A partir de la propiedad integral de mezcla me pide encontrar las molares parciales para cada componente. Como tengo los datos, si tengo datos experimentales, lo que hago primero es buscar una función que me ajuste esos datos experimentales. ¿Usando qué? Este método. GenFit. Plantear la ecuación, en este caso polinomios. Acuérdense que H1, H2, los H son matriciales, darle valores iniciales, entonces yo voy a buscar cuáles son los valores de los coeficientes de este polinomio que me ajusten ¿a quién? A mi función, a los datos experimentales que tengo. Por eso es que GenFit tiene que tener como primer argumento la fracción molar experimental, el dato experimental, los valores de H y la función de ajuste que yo tengo. Encontrado eso, ya tengo la ecuación y procedo a aplicar las ecuaciones. ¿Está? Sí, profe. ¿Cuándo una mezcla es ideal? Ya, sí, ahora sí. ¿Cuándo una mezcla es ideal? Ya rindieron el parcial que les fue re bien, ¿eh? Profe, ¿puede Sí, ser cuando el volumen no cambia y la entalpía tampoco? pero ¿por qué no cambia? El tema es por qué no cambia el volumen. Porque los componentes que se mezclan son muy parecidos entre sí, en peso molecular, en forma, depende de qué función. Estamos hablando de volumen y de entalpía, ¿no? O sea, cuando, a ver, una mezcla va a tener comportamiento ideal cuando los componentes de la mezcla tengan sus fórmulas sean muy parecidas, sus pesos moleculares sean muy parecidos. O sea, lo que estoy diciendo es que las fuerzas intermoleculares entre los componentes que se mezclan son muy parecidas entre sí. En ese caso voy a tener un comportamiento ideal de solución. Entonces, el cambio de volumen cuando la mezcla es ideal va a ser 0, y el cambio de entalpía también va a ser 0. Quiere decir que cuando yo mezclo el componente 1 con el componente 2, no se va a liberar calor al medio, ni se va a absorber calor al medio cuando se produzca la mezcla. Ustedes ya han trabajado en laboratorio y, por ejemplo, han preparado soluciones de ácido sulfúrico, y cuando preparaban el ácido sulfúrico, vieron que el recipiente donde preparaban la solución se calentaba. Eso es una mezcla que es una mezcla exotérmica. Ahí no tiene comportamiento ideal la mezcla. ¿Me entienden? Porque está liberando calor al medio. Una mezcla que tenga un comportamiento ideal tiene un delta H igual a 0 y un delta V de mezcla igual a 0. Quiere decir, un delta V de mezcla para cada uno de los componentes igual a 0, quiere decir que el volumen del componente 1 en la mezcla es igual al volumen del componente 1 cuando está puro. Y eso solo sucede cuando los componentes que se mezclan son muy parecidos entre sí, en fórmula, fuerzas intermoleculares, peso molecular, etc. ¿Está claro? Por eso es, Sí, profe. bien, por eso es que si yo mezclo 50 mililitros de agua con 50 mililitros de alcohol, no obtengo 100 mililitros de mezcla. Puedo obtener 99,85 mililitros para una fracción determinada, 99,73 mililitros para otra, y no llegar a 100. O sea que el volumen de mezcla puede ser menor o mayor incluso a la suma de los volúmenes puros. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo?
Sí, profe. Listo. Sí, nos damos cuenta. Bien. Entonces, acá nuevamente que tengo, nada, fracción molar del componente 1, cambio de volumen de la mezcla. Y me pide otra vez las propiedades de mezcla y no sé qué otra cosa más pedir. El problema 2 ya lo vamos a ver. Bueno, nuevamente, las matrices, fíjense en mi función de ajuste. Antes era delta H y ahora es delta B. Vuelvo a poner la misma función de ajuste, ¿sí? Encuentro los valores de H, entonces yo ya sé que acá tengo el ajuste, mis datos experimentales y mi ajuste. Está más o menos este ajuste, a lo mejor a este habría que agregarle un valor más para que llegue bien a 0. Pero con esto puedo vivir. ¿Está claro? ¿Qué hago? A partir de esto, obtengo las propiedades molares parciales. O sea que aplico la misma ecuación que en el problema anterior. El cambio de volumen de mezcla para el componente 1 es el cambio de volumen de la mezcla, o sea, es la propiedad integral más 1 menos la fracción del componente 1 por la derivada respecto a la fracción molar de la propiedad de mezcla, y esto para el componente 2. Y vuelvo a obtener las curvas que tuve anteriormente. El cambio, o sea, el delta de 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al volumen del componente 1 en la mezcla menos el volumen del componente 1 puro. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, esto es el cambio. El volumen que tiene el componente 1 en la mezcla menos el volumen que tiene el componente 1 puro. Cuando la mezcla es ideal, estos dos son iguales, entonces el delta B del componente 1 vale 0, el delta B del componente 2 vale 0, y el delta B de toda la mezcla va a valer 0. ¿Está? ¿Entienden o no? Sí, profe, se entiende. ¿Estoy hablando muy rápido? No, creo que va muy bien. No, está bien. Ajá. Bueno, este es el problema 2. Es lo mismo, o sea, este problema planteó lo mismo que el anterior. Lo único que... ¿Profe? Sí, Tengo una duda. ¿El Claro. valor de las fracciones molares en este ejercicio son del etanol sí, o del otro? del etanol. Bien. Fíjate que yo debe estar en el enunciado que dice etanol componente 1. Y yo acá, cuando defino mi sistema, digo, el etanol va a ser Sí. el componente 1 y el otro es el componente 2. ¿Sí? Sí. Listo. Ya está. Bueno. A ver. Espero que esto salga. Ya veo que esto de pausar las grabaciones. Bien. El ejercicio como dato me da el cambio de volumen de mezcla, y yo lo escribí todo en función de la fracción molar Profe. del Sí. Profe, no está compartiendo compartiendo. pantalla. Menos mal que me avisaron. Yo soy así, chicos, ¿eh? Listo. ¿Estamos? Entonces, Sí, ahora sí. bien. Como dato me dieron el cambio de volumen de mezcla en función de la fracción del componente 1 y el volumen del componente 1 y del componente 2 puro. El cerito también quiere decir puro. El supra, si ustedes ponen un supra índice 0, quiere decir 1. Puro. Yo no lo puse porque así es más fácil para mí. O sea, más rápido. ¿Qué hice? En el apartado A me dice, calcula el volumen de la mezcla cuando usted mezcla 500 centímetros cúbicos del componente 1 con 800 centímetros cúbicos del componente 2. Entonces, para poder calcular el volumen de mezcla, y el volumen total de mezcla, ni siquiera el volumen molar, yo tengo que saber cuáles son las composiciones, las fracciones molares del componente 1 y del componente 2 en la mezcla. ¿Cómo saco esas fracciones molares? Primero calculo el número de moles de cada componente en la mezcla. ¿Cómo? Si al volumen que yo tengo
a los 500 centímetros cúbicos del componente 1, lo divido por su volumen molar, voy a calcular el número de moles de componente 1 que tengo en estos 500 centímetros cúbicos. Lo mismo hago con el componente 2. A los 800 centímetros los divido en el volumen puro del componente 2 y saco el número de moles de componente 2 que tengo en los 800 centímetros cúbicos. Conociendo el número de moles, calculo la fracción molar del componente 1. Entonces, conociendo la fracción molar del componente 1, yo ya sé qué fracción tengo también del componente 2. Pero acá está todo puesto en función del componente 1. Entonces, me pidió el volumen de mezcla. ¿Cuál es el volumen de mezcla cuando yo tomo 500 centímetros cúbicos del componente 1 y lo mezclo con 800 centímetros cúbicos del componente 2? El volumen de la mezcla es el cambio de volumen de mezcla más la sumatoria del volumen del componente 1 puro multiplicado por la fracción molar del componente 1 en esa mezcla, y el volumen del componente 2 puro multiplicado por la fracción molar del componente 2 en la mezcla. Porque nuevamente, ¿qué habíamos visto? Yo el delta lo pongo así. Que el delta V de mezcla, puedo decir que es igual a ¿qué? Al volumen de mezcla menos x.1 por el volumen del componente 1 puro, ¿sí? Bueno, ahí lo escribí todo mal, acá, por v.1 puro menos x.2 por el volumen del componente 2 puro. ¿Eso lo entienden? ¿Chicos? Sí, lo entendemos. Bueno, entonces, si lo entienden, verán que el volumen de mezcla que yo quiero calcular es el cambio de volumen de mezcla, que es lo que yo tengo como dato, y que tengo que pasar sumando los volúmenes puros de cada componente multiplicado cada uno por su fracción molar en la mezcla, que es lo que hice acá. O sea que el volumen de mezcla en función de la fracción del componente 1 es el cambio de volumen de mezcla, dato, más los volúmenes de los componentes puros, cada uno multiplicado por su fracción molar. Ahora bien, para esas fracciones molares, el volumen de mezcla son 179 centímetros cúbicos por mol. Pero como me pide el volumen total, entonces ¿qué tengo que hacer? Al volumen molar multiplicarlo por el número total de moles. Y es este valor. ¿Está claro? Sí, profe. Es re fácil, ¿o no? Es todo lo mismo. Ahora, yo tengo ya la expresión del volumen de mezcla en función de la fracción molar. Entonces ahora lo que quiero es los volúmenes molares parciales del componente 1 y 2 en la mezcla. ¿A qué tengo que recurrir? Al método de las tangentes otra vez. El volumen molar parcial del componente 1 es el volumen de mezcla más esto, el volumen molar del componente 2, el volumen de mezcla menos la fracción, evaluado las fracciones molares que yo tengo. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, lo Acá lo que seguimos. hice, fíjense, acá grafiqué el delta V de mezcla de 0 a 0. Acá grafiqué el volumen de la mezcla. ¿Entre qué valores se mueve el volumen de la mezcla? Cuando x1 vale 1, ¿qué estoy leyendo acá? En este eje. El componente 2 puro. Cuando x1 vale 1. El componente 1 Bien, puro. señor. Exactamente. El volumen del componente 1 puro. Y cuando x1 vale 0, x2 vale 1, que estoy acá donde tengo la flecha, ¿y qué es? Es el volumen del componente 2 puro. O sea que la gráfica de volumen de mezcla va
desde el componente, desde el volumen del componente 2 puro al volumen del componente 1 puro. No va de 0 a 0. ¿Qué va de 0 a 0? Los delta. Si esto fuera H pasaría lo mismo, iría de la entalpía del componente 1, 2 puro a la entalpía del componente 1 puro. ¿Está claro? Y acá Sí, hice una sí, profe. gráfica, y acá, fíjense que tengo en verde el volumen de mezcla. Acá, más vale, tengo un virus, tengo que poner antivirus. Acá tengo el volumen de mezcla, y el volumen de mezcla va justamente, o sea, desde el volumen 2 puro hasta el volumen 1 puro. Y acá tengo los volúmenes. Ahora, ¿qué me pidió el apartado C? Evalúe el volumen del componente 1 a dilución infinita. ¿Qué quiere decir evaluar el volumen del componente 1 a dilución infinita? Quiere decir que en la mezcla entre el componente 1 y el componente 2, el componente 1 está infinitamente diluido. Tengo muy poca cantidad de componente 1. En MATCAD eso lo evaluamos diciendo el volumen para el componente 1 a dilución infinita es cuando la fracción molar del componente 1 tiende a 0. Es cuando no tengo casi nada de componente 1. Este es el volumen molar del componente 1 a dilución infinita. Y este es el volumen molar del componente 2 a dilución infinita. ¿Por qué el volumen molar del componente 2 a dilución infinita lo evalúo con la fracción molar 1? Porque estoy trabajando todo en función de la fracción molar del componente número 1. Entonces, si la fracción molar del componente número 1 vale 1, quiere decir que la fracción molar del componente número 2 vale 0 o tiende a 0. Y ahí voy a tener el volumen del componente 2 a dilución infinita. ¿Lo entienden o no? Sí, profe, eso lo entiendo. No termino de entender la tercera gráfica, la que está a la derecha, en donde Sí, están los volúmenes de los compuestos puros y la mezcla. No termino de entender cómo se relacionan, qué concluir que de esa concluir gráfica en donde que tengo los el tres. volumen de mezcla, ¿sí?, se mueve entre el volumen del componente 2 puro y el volumen del componente 1 puro. Eso Ah, es. bien, pensé que había algo más para No, decir. no. Lo que vamos a hacer es, fíjate acá, lo que quiero hacer es, a ver, quiero graficarles una cosa, rango, y acá, X. Ah, no, qué fea me salió esta. Ah, porque lo tengo acá arriba, que pica. A ver. Qué feo que tengo esto. ¿En qué me estoy equivocando acá, chicos? No me gustan Te estos falta valores. dividirla por las unidades, profe. Ah, acá estoy, sí. Tenés razón. Dividido centímetro cúbico. Ah, para que no sé si tengo o no. Tengo que cambiar mi teclado, que lo tengo en otro. Ahí está. Centímetro cúbico por mol era, ¿no es cierto? Sí, Puso mal. eso. Sí. Es que estaba viendo centímetros. Espera que voy a tener que borrar todo. ¿Vieron por qué no quiero escribir? Porque me pongo nerviosa escribiendo ante ustedes. Qué tonta, ¿no? A esta edad. Pero no importa. Centímetros cúbicos dividido mol. Listo. Ahora. A ver, ¿cuál era de dato el volumen del componente 1 puro? ¿Lo tienen ahí? A ver, ya se los digo yo.
201,64 centímetros cúbicos por mol. Cuando X1 vale 1, yo tengo 201 aproximadamente. Cuando X1 vale 0, acá lo que estoy leyendo es el volumen del componente 1 a dilución infinita. ¿Qué valor tiene? El valor que saqué acá, 202,27 centímetros cúbicos por mol. ¿Entienden eso? O sea, si yo grafico Sí, el volumen de un componente en una mezcla, que es la propiedad molar parcial, va a ir desde el valor de esa propiedad a dilución infinita hasta el valor de la propiedad pura. ¿Está claro? sí, profe, está claro. Bien. Eso Sí, es... profe, una preguntita. Yo quería hacerle, no sé si dijo ya, ¿por qué iba la variación del volumen de 0 a 0 también? O sea, ¿qué Porque puede cuando es concluir también de delta, ahí? cuando es el cambio, va de 0 a 0 porque terminas restando. El volumen de la mezcla es el componente puro menos el componente puro, por eso te queda 0 acá. ¿Sí? Acá. Todos los cambios van a ir de 0 a 0. Todo lo que no sea cambio va a ir. Si es de la propiedad integral, va a ir del valor de esa propiedad, de un componente puro al valor de esa propiedad al otro componente puro. O sea, acá tengo va a ir desde el volumen del componente 2 puro hasta el volumen del componente 1 puro. Si grafico la propiedad molar parcial, va a ir desde su valor a dilución infinita hasta el valor de componente puro. ¿Por qué acá estoy leyendo componente puro acá? Porque este rango corresponde al componente 1 y estoy evaluando el volumen 1. ¿Está claro? Si yo Sí, profe. hiciera el gráfico de 2, sería al revés, tendría el volumen puro del componente 2 acá y a dilución infinita lo tendría en este otro eje. Pero ustedes se dan cuenta de que una cosa es tener los componentes separados que tienen su volumen o sus propiedades termodinámicas de componente puro. Cuando están en la mezcla, esa propiedad termodinámica tiene otro valor si la mezcla no es ideal. O sea, si el agua tiene un volumen estando pura, cuando está mezclada, su volumen, el volumen del agua en la mezcla es distinto por las fuerzas intermoleculares. Y luego, sumando cada uno de esos volúmenes, o sea, a los volúmenes molares parciales, a cada uno lo multiplico por su fracción molar y lo sumo, obtengo el volumen total de la mezcla. O, dado el volumen de mezcla, aplico el método de las tangentes y obtengo las propiedades molares. ¿Está claro? Sí, profe. ¿El resto? ¿O está durmiendo o no entendió? Sí, profe. Se entiende, profe. Bien, listo. Bueno. A ver, voy a dejar de grabar. Esperen un poquito. Fíjense esto. La temperatura... Sí. No está grabando. Ah, no, sí, sí está grabando, disculpa. No hay problema. La temperatura de trabajo son 294 Kelvin. Tengo una corriente que es... Voy a imaginar que este es mi reactor. Entra una corriente de ácido sulfúrico puro, entra otra corriente que es de ácido sulfúrico con agua, sale por acá una corriente que es de ácido sulfúrico con agua, pero de composiciones distintas a la de entrada. ¿Bien? Entonces, lo que yo tengo que saber es qué calor, qué entalpía entrega el ácido sulfúrico, qué entalpía entrega esta mezcla de entrada, qué entalpía sale de esta mezcla de salida, y la diferencia entre la entalpía que sale menos las entalpías de entrada me va a dar el calor que libera o que absorbe mi sistema para que mi temperatura permanezca constante. ¿Eso lo entienden?
¿Lo puedo volver a repetir, por favor? Sí. Imagínate que este fuera el reactor, esta es una caja que es mi reactor, ¿sí? Entonces, entra una corriente de ácido sulfúrico puro que tiene una entalpía. Entra otra corriente que es una mezcla de ácido sulfúrico y agua con una composición dada que va a tener un valor de entalpía determinado que lo vamos a calcular. Como resultado de esa mezcla, sale por acá una tercer corriente que es una mezcla de sulfúrico y agua, pero que tiene composiciones distintas a esta mezcla de entrada, porque a esta la mezclé con ácido sulfúrico puro. Entonces, la entalpía de salida va a tener otros valores de composición. La cantidad de calor que se libera al ambiente o que se absorbe del ambiente cuando se produce la mezcla del ácido sulfúrico puro y de esta otra corriente de ácido sulfúrico y agua, cuando se produzca acá, va a ser la diferencia entre la entalpía de salida de mezcla menos estas dos entalpías de entrada. O sea, mi estado final menos mi estado inicial. ¿Eso lo entendés? Sí, profe, ahora sí, gracias. Bien, entonces, vamos primero. A mí me dicen que las corrientes que entran, la del ácido sulfúrico puro son 160 kilogramos de ácido sulfúrico por minuto y 150 kilogramos de la mezcla de ácido sulfúrico y agua que tienen un 38% en peso de ácido sulfúrico. El cambio de entalpía del agua pura son 1596 Joule por mol y el del ácido sulfúrico puro 1591 Joule por mol. Todos datos. También es dato que el cambio de entalpía de mezcla se puede representar por esta ecuación. ¿Sí? Entonces, donde estas son fracciones molares. Por lo tanto, yo voy a convertir mis fracciones en peso a fracciones molares en algún momento. Profe, ¿Sí? ¿por qué arriba los valores son de delta H si el ejercicio dice que son las entalpías? Porque la entalpía no es un valor que se mide absoluto. Siempre lo medís como delta. ¿Cuál es la propiedad termodinámica que solo tiene un valor absoluto? La entropía. Porque sabés que a cero, la entropía es cero. Ah, bueno. ¿Te acordás? Eso es de termo. Sí, sí. Bien. Por eso, cuando vos vas a una tabla, ¿qué encontrás del delta H? O sea, no encontrás un H, encontrás un delta H, encontrás un delta G, sí podés encontrar un valor de entropía. ¿Bien? Porque esto es el cambio de energía que se necesita para formar el agua a partir de sus componentes puros, este valor. ¿Está claro? Bueno, Sí, sí. bien. Entonces, a ver qué hice acá, porque ya ni me acuerdo, chicos, qué hice acá. Peso molecular del agua, peso molecular del sulfúrico. Bien, pasé. El flujo que tenía, el flujo másico que tenía, lo pasé a un flujo molar. Bien, entonces, esta es la corriente de ácido sulfúrico puro. O sea, la entalpía que trae el ácido sulfúrico es su entalpía pura multiplicado por, ¿qué? Por la fracción molar, o sea, esperen, acá lo multipliqué por Por el caudal te multiplicado. Por el flujo. por el caudal, está bien. Para que me quede Joule por minutos. Por el caudal molar, porque tengo un caudal. Y el caudal lo tenía en masa, lo pasé a mol por minutos. Entonces, la entalpía o el calor que aporta el ácido sulfúrico puro es su entalpía de componente puro por el caudal que está entrando de ácido sulfúrico, ¿sí? Que es este valor de Joule por minuto. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Entienden eso que les estoy diciendo o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora,
¿Cuál es la cantidad de calor que me entrega la otra solución de entrada? Eso es lo que yo quiero saber. Es la corriente de agua y ácido sulfúrico de entrada. Acá lo que hice es pasar la fracción, o sea, nuevamente, pasé la fracción en peso a fracción molar, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? Pasé el dato de entrada, los 150 kilogramos por minutos, los pasé a mol por segundo. Pero ojo, para pasarlo a mol por segundo, tuve que dividir mi corriente ¿en qué? ¿Entre qué? Entre el peso molecular del agua y el peso molecular del ácido sulfúrico, porque acá tengo una mezcla. Pero cada uno multiplicado por la fracción molar que tienen en esa mezcla de entrada. En esa mezcla de entrada me dice que el ácido sulfúrico está al 38% en peso. Entonces, lo que yo hice fue pasar la fracción molar en peso, o sea, la fracción en peso a fracción molar. ¿Cómo paso la fracción en peso a fracción molar para el ácido sulfúrico? Divido la fracción en peso sobre el peso molecular del sulfúrico, todo eso dividido la fracción en peso del sulfúrico sobre su peso molecular, la fracción en peso del agua sobre su peso molecular. Eso me da fracción molar. Esta fracción molar la traigo acá, y es así que saco cuántos moles por segundo están entrando, bien, en la corriente de ácido sulfúrico. Ahora, yo ya sé cuál es la fracción molar del ácido sulfúrico, esta. Entonces, con este valor de fracción molar, me voy al delta H de mezcla de entrada, que es el delta H de mezcla que me dieron. ¿Sí? Ahí es este valor. Este. ¿Me siguen o no? Sí, Sí, profe, profe. Profe. ¿De dónde qué? ¿de dónde salen los segundos cuando Ah, porque lo pasé a transformamos? segundo. Ah, está bien, está bien. Sí, Si quieres trabajar en minutos, lo trabajas en minutos, como quieras. Da lo sí, está mismo. bien, está bien. Bien. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Para saber la cantidad de calor que trae la mezcla de entrada, tuve que sacar la fracción molar ¿de quién? Del sulfúrico en esa mezcla. Como la tenía expresada en peso, la pasé a fracción molar. Aplico acá. Entonces, el cambio de entalpía de entrada, de mezcla de entrada, es este. Me da este valor. Pero lo que yo necesito en realidad es la entalpía, no el cambio. ¿Cuál es la entalpía de la mezcla? La entalpía de la mezcla es el cambio de entalpía de mezcla más la sumatoria de las entalpías de los componentes puros, cada uno multiplicado por su fracción molar, que es lo que vimos en el problema anterior. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, acá, el cambio de entalpía, o la entalpía de entrada de la mezcla, es, porque no puedo bajar, porque tengo esto, ya lo voy a... Ahí está. Es esto. El cambio de entalpía de mezcla son estos joule por mol por segundo. Si yo lo multiplico por el flujo molar, tengo el calor por segundo o el calor por minuto, como ustedes quieran. Entonces, yo ya tengo, ¿cuál es la entalpía que trae el agua que entra? ¿Cuál es la entalpía que trae el flujo de la mezcla de ácido sulfúrico y agua de entrada? Ahora voy a calcular cuál es la entalpía de salida, ¿sí? Para calcular la entalpía de salida, lo que hice que fue, y sumar los 150 kilos con los 160 kilos que yo tenía. O sea, eso es en masa. Si entran 150 de agua y 160 de agua, salen 310 kilos por minuto de mezcla, que son estos. Profe, disculpe, ¿por qué en la entalpía B vuelve a multiplicar por el flujo?
si ya le dan las unidades arriba. No, acá me Que da se por fije, mol. pero puede cancelar. Ah, es verdad, es verdad. Tienes Este es razón, profe. molar y acá es Sí, total. sí, sí. ¿Bien? Bien. ¿Y ahora qué hago? Lo que hago es... no sé esto, ¿por qué lo hice? Bueno, tomar esto, son los 310 kilogramos. Esperen. Ah, todo esto ¿para qué? Para sacar la fracción molar. Porque si entran 160 kilogramos más 150 kilogramos de ácido sulfúrico, 160 kilogramos es de agua, ¿no? No, de ácido sulfúrico puro más 150 kilogramos por la fracción molar del ácido sulfúrico, la fracción en peso, me da que entran 217 kilogramos por minuto de agua. Por lo tanto, van a entrar de ácido sulfúrico. Por lo tanto, van a entrar 93 kilogramos por minuto de agua, que es la cantidad de agua que va a salir. ¿Para qué hago esto? Para sacar las fracciones molares de salida, que son distintas a las fracciones molares de entrada. ¿Me siguen en esto? Sí, profe. Sí. Bien, saco las fracciones molares, saco el flujo másico, entonces esta expresión de cambio de entalpía me sirve para la entalpía de salida, pero evaluada ahora ¿qué? A mi nueva fracción molar de ácido sulfúrico que vale 0,3. Tengo el cambio de entalpía de la salida, vuelvo a calcular la entalpía de salida, que es el cambio de entalpía más la de los componentes puros, cada uno multiplicado por su fracción molar. Pero acá la fracción molar son las fracciones molares de salida. Tengo la entalpía de salida. Entonces, a la entalpía molar, me faltan, a eso lo multiplico por el flujo que tengo y voy a tener la entalpía de salida en joule por minuto, joule por mol, lo que sea, joule por minuto. Si a la entalpía de salida le resto la entalpía de entrada del ácido sulfúrico puro y la entalpía de entrada de la corriente de ácido sulfúrico y agua de entrada, tengo que la cantidad de calor que se libera es esta. Wow, me costó explicarlo. No sé por qué. Preguntas, porque esto no quedó claro. A ver. Acá solamente sigue tomando la fracción molar del ácido sulfúrico, ¿no, profe? Ya al final también. Sí. O sea, pero fíjate que en la de salida, la fracción molar del ácido sulfúrico la tuve que calcular de nuevo. ¿Sí? Porque en la entrada me decía que el ácido sulfúrico era el 38% peso en peso y la pasé a fracción molar y tenía una fracción molar. Pero la salida, la mezcla de salida, además está compuesta por la mezcla de ácido sulfúrico y agua de entrada más el ácido sulfúrico puro. Entonces eso me cambia la composición de la mezcla. Y es lo que busqué acá arriba. ¿Cuál es la nueva composición de la mezcla de salida? ¿Cuál es la nueva fracción molar del ácido sulfúrico cuando sale del reactor? Que es cuando entraba creo que era 0,1 y ahora la salida es 0,3 la fracción molar. ¿Cambió? Por eso el cálculo de salida lo tengo que hacer con esta nueva fracción molar. Porque tiene que ver de haber juntado ácido sulfúrico puro con la mezcla de ácido sulfúrico y agua. La mezcla de esos dos me dio la solución de salida que tiene esta nueva composición. Y luego el cálculo se hace exactamente igual. Calcular la entalpía de salida, que es el cambio de entalpía de mezcla, más la sumatoria de las entalpías de los componentes puros, cada uno por su coeficiente estequiométrico. Entonces, cuando yo pude calcular la entalpía del ácido sulfúrico puro, de entrada, la entalpía de la mezcla de ácido sulfúrico y agua de entrada, y la entalpía de la mezcla de ácido sulfúrico y agua de salida,
Entonces, el calor que se libera al ambiente para mantener la temperatura constante es la entalpía de salida de la mezcla de sulfúrico y agua menos la entalpía de entrada del ácido sulfúrico puro menos la entalpía de entrada de la mezcla líquida de ácido sulfúrico y agua que tenía a la entrada. ¿Ese concepto lo ven? Sí, profe. Es como si hicieran, a ver, es como digo, entran 10 kilogramos de A, 20 kilogramos de B, a la salida van a salir 30 kilogramos de C. ¿Bien? Pero acá en realidad están entrando dos corrientes, una de sulfúrico puro y otra de una mezcla. La mezcla tiene una composición de entrada. El ácido sulfúrico y la mezcla se mezclan a su vez en el reactor y me producen una mezcla de ácido sulfúrico y agua que difiere en la anterior ¿en qué? En la fracción molar, porque la cantidad de sulfúrico me cambió. Entonces voy a tener otra cantidad de entalpía de mezcla. Y bueno, y hago eso. Estado final menos estado inicial o salida menos entrada me da el calor que se libera o se absorbe al medio. ¿Eso lo entienden? Pueden plantearlo de otra forma que ustedes lo entiendan más. A lo mejor cuando lo lean, lo miren detenidamente, lo van a poder entender, van a usar las unidades como ustedes quieran, la forma de escribirlo particular que tengan ustedes. Mientras esté bien, a mí no me importa, cada uno lo escribe como más fácil les salga. ¡Wow! El resto, ¿entendió o no? ¿O dejaron ahí grabando y se fueron? Sí, profe, se entendió. ¿Se entiende? ¿Nadie tiene ninguna Sí, se pregunta? entiende, profe. Bien. Escúchenme, chicos, son... A ver, que tengo... Esperen en el chat. Sí se entiende. Bueno. O sea, lo que yo quiero que, además de poder aplicar las ecuaciones, yo lo que necesito que entiendan es cuáles son los procesos que se están llevando a cabo. Que puedan abstraer mentalmente, como, o no, o en un papel. Dibujarse un reactor, poner con una flecha la corriente que entra, con otra flecha la corriente que sale, no sé, y después al último con una flecha calor que entra o calor que sale, y saber qué es lo que están buscando. Para mí es muy importante eso, que ustedes entiendan eso, porque de eso se trata. A ver, Luis Leguizamón, ¿levantaste la mano porque me quieres preguntar algo o fue sin querer? Parece que fue sin querer. Bien, a ver. Bien, listo. Bueno, entonces pasamos al otro problema y después nos tomamos un recreo, ¿quieren? Porque la verdad que ya me cansé de hablar. A Sí, ver, profe. esperen, quiero ver una cosa. Ah, justo el otro que viene es distinto. ¿O quieren que nos tomemos el recreo ahora porque voy a empezar a hablar de otro tema? Porque hasta acá han sido todos problemas con, dadas las propiedades integrales, encontrar las propiedades parciales, ya sea de cambio o de propiedades de mezcla, y hemos hecho un cálculo real, o sea, bueno, a ver, ¿para qué me sirve tener esta ecuación de propiedad de mezcla? Y para calcular, mira vos qué importante, pude calcular la cantidad de calor que se debe extraer de un reactor para que éste trabaje a temperatura constante. O sea, un ejemplo bien práctico, bien del uso de esta ecuación de mezcla. Ya les voy a buscar un problema, pero para que lo hagan ustedes, para que yo les diga, ¿cuánto necesito? A ver, yo quiero preparar, por ejemplo, estoy trabajando en el laboratorio, entonces les digo, miren, yo quiero una mezcla de, no sé, de ácido sulfúrico y agua con una fracción de ácido sulfúrico de 0,2. Y acá, mira, tengo ácido sulfúrico puro o... Sí, y tengo una mezcla de ácido sulfúrico y agua. Decime, ¿cuánto pongo de ácido sulfúrico? ¿Qué volumen pongo de ácido sulfúrico puro y qué volumen de mezcla de ácido sulfúrico y agua?
que de otra composición distinta a la que yo quiero, necesito mezclar para obtener la mezcla que yo tengo. Eso es físico-química también, a través de estas ecuaciones. Ya voy a buscar ese problema y se los voy a dar para que ustedes lo piensen y lo resuelvan, ¿sí? Listo. ¿Saben qué voy a hacer ahora? Voy a cortar el Zoom, son las 8 menos 10. ¿Les parece que 8 y cuarto nos juntamos para ver el resto de los problemas? Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe. Está bien. Bueno, finalizo, nos volvemos a conectar 8 y cuarto.